¿Listos para estudiar? Eso, qué bueno que hay emoción por estudiar la palabra. Que no digan, ay, otra vez. Seguimos con nuestra serie, Aprendamos del Mejor. Y recuerden que estamos aprendiendo a orar. Muy bien. Entonces vamos en esta ocasión a la segunda carta a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 13. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 13. ¿Ya están? Lo leemos, vamos a leer los versículos del 7 al 9, que es donde vamos a basarnos. Esa es la oración que hace Pablo, una oración al final de su carta, ¿no? Y primero la leemos, luego ya vamos explicando los antecedentes y todo lo demás. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Si ustedes notaron, así con una a simple vista en la primera leída, se sigue notando la tensión, ¿no?, de la que hablamos la semana pasada, la tensión que había entre esta iglesia de Corinto y Pablo. Recuerden que habían unos malos obreros que habían llegado a la iglesia y estaban desacreditando a Pablo y diciéndole a la iglesia que no confiaran en el apostolado de Pablo, que era un apóstol falso. Pero recuerden que si estaban dudando del apostolado de Pablo, entonces la iglesia también iba a dudar de las enseñanzas que Pablo había dejado. Eso es algo grave. O sea, cuando hablan mal de uno, pues uno no se defiende. Uno no tiene que defenderse cuando hablan mal de uno. Pero cuando esa situación puede afectar a la iglesia, como repito en este caso, porque si dudaban del apostolado de Pablo, iban a dudar de las enseñanzas de Pablo. Y eso podía ser algo grave para la iglesia. Por eso Pablo en 2 a los Corintios, mayormente en esa carta a la 2 a los Corintios, Pablo defiende su ministerio, su apostolado. Pero aquí en estas palabras que leímos se sigue notando la tensión que existía entre Pablo y la iglesia, en esta controversia en la que habían caído algunos. Pero esta situación de dudar de las enseñanzas de Pablo había traído otras consecuencias, y era que la iglesia cayera en pecados graves. Eso es lo que sucede cuando la fe es afectada. Cuando la fe y la esperanza de la iglesia es afectada, ¿qué sucede? La iglesia comienza a descuidar su salvación. La iglesia comienza a descuidar su estar en la salvación. ¿Y qué sucede? Comienzan a practicar pecados como los que vemos aquí en Corinto. En la primera carta a los Corintios podemos ver los tipos de pecados que habían. En 1 Corintios vemos que había, capítulo 1, divisiones, ¿no? En el capítulo 5, un caso de inmoralidad que ni aún entre los gentiles era nombrado. En el capítulo 6 había litigios unos contra otros, y eso ante los inconversos, un pecado grave. En el capítulo 7 había pecados de fornicación y problemas en el matrimonio. En el capítulo 8 había problemas con los ídolos. En el capítulo 11 había problemas
en la cuestión de tomar la cena del Señor. En el capítulo 12 y 13 y 14 había abusos en cuestiones de los dones espirituales que Pablo tenía que resolver. En el capítulo 15 estaban dudando de la resurrección de Jesús. ¿Se dan cuenta de todos los pecados que había en esta iglesia? ¿Y por qué? Resultado de dudar de las enseñanzas de Pablo. Estaba trayendo estas consecuencias. Entonces, es por eso que Pablo ora esto que vamos a estudiar a favor de la iglesia de los Corintios. Pablo está anunciando en los versículos previos que se acercaba su tercera visita. Los quería volver a ver. En el capítulo 13 de 2 a los Corintios, versículo 1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y vean lo que dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces Pablo dice: voy a ir y agárrense, porque ahora sí vamos a resolver todo. He tratado de resolver las cosas por las buenas, sin estar yo presente a través de una carta anterior. Pero si hoy yo voy por tercera vez, vamos a solucionar todos los asuntos pendientes que hayan. Cuidado. Por eso Pablo anuncia entonces: pronto voy a ir, ¿no? Pero mientras voy, ahí les va esta oración: oro por ustedes. Esta es la expresión, ¿no? Pronto voy a ir a solucionar los asuntos que hay pendientes, pero mientras voy, estoy orando por ustedes. Y aquí tenemos la oración de Pablo. Dice el versículo 7: y oramos a Dios. Eso quiere decir que Pablo no oraba solo. Pablo compartía estas necesidades con su equipo de trabajo, ¿no? Seguramente ahí estaban que Timoteo, Silas, Tito, no sé, Epafrodito, no sabemos quiénes, pero contaba con un equipo. Y eso quiere decir que Pablo les comentaba sus preocupaciones y oraban juntos, porque aquí está en plural. Y oramos, dice. Ok, oramos. Y vean el motivo de la oración de Pablo: oramos que ninguna cosa mala hagáis. Uno podría pensar: demasiado tarde, ¿no? Porque ya hicieron muchas cosas malas. Esta iglesia ya hizo muchas cosas malas. Pero Pablo ahora está orando que ya no hagan cosas malas. ¿Por qué le preocupa tanto a Pablo que la iglesia no haga nada malo? Estamos hablando de pecado, ¿no? Cuando Pablo dice nada malo, es la palabra caco, significa algo muy malo. No hagan cosas malas, a eso se está refiriendo. No hagan ninguna cosa mala. Se está refiriendo a pecados, como los que ya mencionamos anteriormente, y más adelantito en la predicación los vamos a analizar. Pero Pablo está diciendo, preocupado: no hagan ninguna cosa mala. ¿Por qué le preocupa tanto a Pablo? Hermanos, porque el pecado es lo que debilita a la iglesia. El pecado hace que la iglesia no crezca. El pecado hace que el creyente impide que cumpla los propósitos de Dios en su vida. El pecado es lo que impide que el creyente viva en los propósitos divinos. El pecado es muy malo en la iglesia, para el creyente en particular y para la iglesia en general. El pecado hace mucho daño. Estaba estudiando esta semana y la pasada, me gusta ver en internet de repente predicadores que tengo ahí que me gustan, y escuchar un poquito de ellos, un poquito de aquel, y de temas así importantes. Me comenzó a salir el tema de por qué la iglesia no crece, y comencé a escuchar a un pedacito de uno y de otro, y diferentes opiniones. Pero yo tengo una opinión, que es esta: ¿por qué la iglesia no crece? Porque hay pecado en la iglesia. El pecado evita que la iglesia crezca, hace que la iglesia se debilite, hace que el creyente se destruya, sea destruido. Por eso Pablo considera que es algo muy grave esto, y por eso dice que, ¿cómo comienza la oración? Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Eso es lo que oramos. No queremos que ustedes estén en pecado.
porque van a caer, porque van a destruir su fe, porque van a debilitarse. El creyente cuando ha creído en Cristo, desde que creemos en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Dios nos hace poderosos en espíritu, testigos poderosos suyos para todas las naciones. Cuando pecamos, nos debilitamos, perdemos ese poder para ser testigos del Señor. Si ustedes me preguntan qué es lo que le da poder al creyente para testificar, qué es lo que le da poder, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios, desde que creímos, nos dio su Espíritu y nos dio poder para ser testigos. ¿Qué es lo que nos debilita? El pecado. Eso es. Y Pablo lo sabe y por eso da esta indicación tan precisa, ¿no? Ninguna cosa mala hagáis. Y luego dice Pablo, porque tiene conflicto con ellos. Acuérdense que ellos tienen conflicto con él también, y les dice: no para que nosotros aparezcamos aprobados, no se trata de mí, no es para que nosotros aparezcamos como aprobados, sino para que, repite, para que vosotros hagáis lo bueno. Y ahí está otra vez el énfasis de Pablo. A mí no me interesa mi reputación, dice Pablo. Ustedes pueden hablar de mí lo que quieran, pueden decir de mí lo que quieran, mi reputación no importa, pero lo importante es que ustedes no hagan nada malo, al contrario, que vosotros hagáis lo bueno. Y la palabra aquí, bueno, hacer lo bueno, significa lo que es bueno por naturaleza. Y yo tengo una frase, ¿no?, que he acuñado: lo bueno hace bien. Y Dios quiere que nosotros siempre hagamos lo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno hace bien para mí y para los que me rodean. ¿Quieres comprobar si algo es bueno por naturaleza? Lo que tú haces te edifica a ti y edifica a los que están alrededor tuyo. Punto. Si lo que tú haces, tú lo consideras bueno, pero los que están a tu alrededor no son edificados con lo que tú estás haciendo, entonces no es bueno, es malo. Lo bueno hace bien. Dice Pablo, sino para que vosotros hagáis lo bueno, ¿sí?, aunque nosotros seamos como reprobados, aparezcamos como reprobados a los ojos de ustedes. A los ojos de ustedes yo soy como reprobado, no importa, a mí no me importa mi reputación. Si ustedes me consideran mal, reprobado, pero ustedes están haciendo lo bueno, adelante. Claro que ese razonamiento tiene un problema, ¿no? Como ya lo dije al principio. Si ellos lo consideran mal, un mal obrero, pero él fue el que les predicó y les enseñó, eso quiere decir que entonces, ¿cómo ellos van a estar bien estando el mal? ¿Se puede? Pues no. Si ellos lo están reprobando a él, ellos también estarían reprobados. Ahí está la lógica. Pero Pablo está enseñando esto, ¿no? No importa, mi reputación no importa. Si ustedes están bien, aunque yo esté mal, adelante. Lo más importante que es que ustedes ninguna cosa mala hagan. Al contrario, que vosotros hagáis lo bueno. Ese es el enfoque del apóstol Pablo. Para fortalecer esa lógica de Pablo, ¿no?, o esa lógica de la que estamos hablando, de que ellos no podrían estar aprobados aparte de Pablo. Si él está reprobado, ellos deberían estar reprobados. Y si ellos están aprobados o se consideran aprobados, deberían considerarlo aprobado a él también. Y para fortalecer esa lógica tenemos el versículo 8. En el versículo 8 dice, nos da una regla para medir. ¿Cómo podemos medir si nosotros estamos bien o mal? Aparte de lo que ya les dije, que es lo bueno siempre hace bien, esa es una regla, ¿sí? Pero tenemos la verdad. ¿Qué dice el versículo 8? Nada podemos contra la verdad. Eso quiere decir, si tú dices que estás bien, pero la Biblia dice que estás mal, ¿quién gana? Nada podemos contra la verdad. Nuestra vara de medir es la palabra de Dios. ¿Quieres saber si estás bien? No busques la opinión de otros. No busques la opinión de personas. Busca la opinión de la palabra de Dios para que sepas realmente si estás bien. Ese es el punto de inflexión. Es nuestra vara para medirnos.
lo que dice la palabra. Nada podemos contra la verdad. Luego dice, sino por la verdad. Eso quiere decir, si yo estoy en la verdad hablará por mí. La verdad hablará por mí. La palabra habla por mí. Entonces nosotros por eso no tenemos que defendernos. La palabra es la que habla por nosotros, si es que estamos en la verdad o no. Si ellos se sentían que estaban bien, tendrían que demostrarlo a través de la palabra, como lo dijo Martín Lutero, ¿no? Esas palabras de Martín Lutero son impresionantes. Cuando lo cuestionaron y le dijeron, quita esas 95 tesis que pusiste en las puertas, ¿no? En esas puertas, quítalas, retráctate de esas. Y entonces él dijo algo así como, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Fíjense, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si ustedes me demuestran por la palabra que estoy mal, me retracto. Pero si no me pueden demostrar por la palabra de Dios, no tengo por qué retractarme. Mi conciencia es cautiva a la palabra. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros entonces, hermanos, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por eso hay que estudiar la palabra y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en la lógica de Pablo, como nosotros estamos en la verdad, como yo estoy en la verdad, yo sé que la palabra me da esa confianza, por eso Pablo no tiene que defenderse. Dice Pablo, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Así como ustedes lo dicen. Ustedes dicen que yo soy débil y ustedes fuertes, está bien, me gozo en eso. No me da coraje, no tengo por qué pelearme. Yo estoy seguro de que estoy en la verdad. No me peleo con ustedes. Pero vean cómo termina el versículo 9. Y aún oramos por vuestra perfección. Eso quiere decir, está bien, si ustedes están bien aparte de mí, está bien, yo soy débil, ustedes fuertes, pero aún con todo eso, oramos por vuestra perfección. Mi énfasis sigue en lo mismo. Yo voy a orar por su perfección. ¿Y qué significa perfección? ¿Significa que ya no van a cometer errores? No, ya sabemos que la palabra perfecto significa algo que está completo, o sea, que llegaste a una meta indicada, llegaste plenamente a una meta que estaba trazada para ti. Eso significa perfección, haber llegado completamente a una meta trazada. Y Pablo está orando entonces que ellos sean perfectos, o sea, que sean completos en Cristo, que estén apropiados a los propósitos de Dios. Él sigue orando por eso. Sin embargo, como ya vimos, la iglesia de Corinto no lo había hecho. La iglesia de Corinto sí había caído en varios pecados. Y eso quiere decir, no estaban respetando los propósitos de Dios para sus vidas. No estaban viviendo dignamente el evangelio. Estábamos estudiando hoy en la mañana con los líderes de grupos familiares en Filipenses, y ahí Pablo le dice a los hermanos de Filipenses, les dice, ¿qué les dice? Recuérdenme, los que estuvieron conmigo, a ver. Ajá, para que antes de eso, ocupaos de vuestra salvación, en vuestra salvación. Casi nosotros cuando nos sabemos este texto de memoria, decimos ocupaos de vuestra salvación, ¿sí? Pero dice ocupaos en vuestra salvación. Si fuera ocupaos de vuestra salvación, sería que nosotros colaboramos con nuestra salvación, y no es así. El que nos salva es Dios. Pero cuando dice ocupaos en, ¿qué significa? Estando dentro de. Lo que está diciendo Pablo es, vivan de acuerdo a eso, a lo que se espera de ustedes como ciudadanos del reino de Dios, como gente que ha sido salvada. Vivan conforme a eso. Es lo mismo aquí. Cuando el apóstol dice, no hagan lo malo, hagan lo bueno, sean perfectos, ¿qué está diciendo? Hay una conducta que se espera de ustedes. Se espera de ustedes un tipo de comportamiento como siervos de Dios, que vivan en ciertos propósitos como siervos de Dios. Es lo que se espera de ustedes. Si no lo hacen, entonces estarían mal, estarían fuera de los propósitos de Dios,
indicaría que o están siendo muy desobedientes a la labor de Dios, que es el que opera en ustedes el querer como el hacer. Dios opera en ustedes el querer como el hacer. Si ni aún así hacen la voluntad de Dios, es porque son demasiado rebeldes, increíble, o porque realmente no son cristianos. Una de dos. Ahora, la iglesia estaba cayendo en pecados muy graves. Y aquí el apóstol Pablo, antes del capítulo 13, enumera varios de los pecados en los que ellos habían caído. Por eso Pablo les tiene que decir: oro que no hagan lo malo. Ustedes como iglesia están cayendo en pecados tremendos, graves, como iglesia. ¿Qué pasó ahí? ¿Son o no son? En el capítulo 12, versículo 20, dice Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. ¿Cómo quisiera encontrarlos él? Veíamos que en Filipenses, en el estudio que tuvimos en la mañana, veíamos que Pablo le dice a los filipenses que ellos deberían de vivir irreprensibles, sin mancha, delante del Señor. Así deberíamos de vivir siempre, como luminares en medio de una generación perversa y maligna, pero siendo luz. Así es como deberíamos de vivir. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia, en vez de ser diferente y ser luz en la oscuridad, cae en la misma oscuridad? ¿Dónde está la iglesia pues? Y es lo que estaba pasando aquí con ellos. Por eso dice Pablo: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y vea lo que sigue: y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Ustedes quieren que yo llegue a felicitarlos, a abrazarlos, y les voy a llegar a regañar, y voy a llegar a dar disciplina. Ustedes quisieran que yo llegara amoroso, ustedes voy a llegar de una manera que ustedes no quisieran. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Dice Pablo: que haya entre vosotros. O sea, Pablo esperaría que después de sus cartas ya no hubieran contiendas. Ya habían contiendas en esta iglesia, ya lo habían. Y espera Pablo que ya no hubieran. Pero dice Pablo: me temo que cuando llegue los haya otra vez con contiendas. ¿Qué son contiendas? Pleitos, quejas entre ustedes, pleitos entre ustedes. Dice Pablo: me temo que voy a encontrar en la iglesia otra vez contiendas. En lugar de soportarse unos a otros, voy a hallar contiendas entre ustedes. En primera a los Corintios, capítulo 6, Pablo ya trató ese asunto. Había pleitos entre dos hermanos, entre dos grupos, y quería llevar ese pleito ante las autoridades, ¿cómo se dice? Humanas, no, civiles, en lugar de resolverlo ellos. No lo podían resolver, y ya se quería ir a un juzgado a resolver ese asunto. ¿Dónde estaba el testimonio cristiano? Dos hermanos de la misma iglesia pleiteando y llevando el asunto ante las autoridades civiles. Y vean lo que les dice Pablo en el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. Eso ya es una falta. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Deja que te defrauden, no pelees. Pablo ya escribió sobre esto y esperaría que los hermanos ya lo hubieran resuelto, pero ¿qué dice? Me temo que cuando llegue todavía los halle con contiendas entre ustedes. En lugar de soportarse unos a otros, estén con pleitos entre ustedes. ¿Eso cómo se le llama? Pecado, hermano. Eso es pecado en la iglesia. Eso debilita a la iglesia. ¿Qué más está en la lista? Envidias. Que los hermanos tengan celos entre sí. ¿Por qué a él le sigue? ¿Por qué a mí no? Porque el pastor lo visita más. ¿Y por qué? Y comienzan a haber celos en vez de alegrarse con los que se alegran. ¿Qué más está en la lista? Iras, o sea, furia, unos contra otros, deseos de venganza. En vez de paz y buenos deseos entre los hermanos,
deseos de venganza, furia. ¿Qué más? Divisiones. Cada quien por su lado o siguiendo a otros. Este es otro asunto que Pablo ya se supone que había tocado. Desde el capítulo 1 le está diciendo, unos dicen que son de Pablo, otros de Pedro, otros de Cefas, ¿verdad? Que es Pedro, otros de Apolos, otros de Cristo, y la iglesia está dividida. Y parece que Pablo ya lo resolvió desde ahí, porque les dijo, ¿qué somos? Somos colaboradores con Cristo, no somos más unos que otros. Pareciera que ya estaba resuelto, pero dice Pablo, me temo que encuentre divisiones en la iglesia. ¿Qué más? Maledicencias, ¿qué es eso? Hablar, ¿qué? Mal, Dios diría pésimamente mal de otros. ¿Cuántos de nosotros somos maledicientes? Muy fácilmente hablamos mal del hermano, hablamos mal unos de otros, en vez de que haya bendición. Deberíamos de bendecirnos unos a otros. ¿Qué más? Murmuraciones. ¿Qué es murmuración? La palabra murmuración en griego significa hacer un murmullo. Entonces, ¿qué es murmurar? Hablar bajito de otros sin que los demás se den cuenta. Cuando estás hablando bajito de otros, eso es murmurar, murmuraciones. ¿Cómo debemos hablar? Si tenemos un problema con alguien, lo hablamos de frente, vamos con la persona indicada, no estamos murmurando. ¿De qué otra forma se le llama a la murmuración? Puede ser chisme, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en la lista? Soberbias, o sea, orgullo, mostrarse superior que los demás, creerse superior que los demás, cuando deberíamos ser ¿cómo? Humildes. ¿Saben lo que significa humildad? ¿Verdad? Ya lo hemos dicho, significa sentirse bajo de, no sentirnos arriba de, sino abajo de. Como decíamos la semana pasada, ya nos amamos demasiado. ¿Dónde está en la Biblia que ustedes encuentren que se diga ámate a ti mismo? No, dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir ya te amas. ¿Por qué Dios te va a decir ámate más? Ya te amas demasiado, deberías amar más a otros. Sacar algo de ti, de tu amor para ti mismo y dárselos a otros porque ya te amas demasiado. Entonces soberbias, no, hay que ser humilde. ¿Qué más? Desórdenes. Y pareciera que Pablo también ya trató ese asunto, ¿no? En el capítulo 14 de Primera de los Corintios, Pablo habló de eso, del desorden en la iglesia. Todo el mundo hablando en lenguas al mismo tiempo y no se entendía nada. Y dice en el último versículo del capítulo 14, hágase todo decentemente y con orden. Si van a profetizar, que sean por turno, solamente 2 o 3, y por turno solamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si profetizan 4, ya es un desorden. Sí, y que uno interprete aparte, porque si no hay interpretación, calle. Tiene que haber en orden. Entonces, en vez de tener orden para que ayude a la edificación, tenían desorden que causaba confusión. Entonces en los cultos no había edificación, había confusión. Y sigue la lista, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo estamos en el capítulo 12 de 2 a los Corintios, dice versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Entonces vean esto, ¿no? Por eso Pablo está orando que hagan bien, que no hagan el mal, que sean perfectos, o sea, adecuados como personas que son de Cristo, que viven la salvación. Porque dice Pablo, cuando vuelva me humille Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Me humille Dios? ¿La tenía la culpa Pablo? Pero cuando un líder ve a su gente fallando, uno sabe que está fracasando. Cuando tú ves a tus hijos fallando, tú sabes que estás fracasando.
eres humillado. Y es lo que sentía Pablo. Voy a ser humillado, me temo que voy a ser humillado. Y luego dice, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos, híjoles, por muchos, no poquitos de la iglesia, estamos hablando de una iglesia, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido, porque todos somos pecadores, pecamos, todos pecamos, pero aquí habla de los que pecan y no se han arrepentido, que son soberbios y que dicen, no, ¿usted qué me vas a decir? Y Dios, ¿qué? Y siguen practicando lo mismo, no se han arrepentido. Y entonces habla de los 3 pecados que había visto ahí en la iglesia. No se han arrepentido de la inmundicia. En la iglesia había inmundicia. La iglesia de los santos, dice Pablo en 1 Corintios, llamados a ser santos en Cristo Jesús, practicando la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Algo que es sucio. La palabra significa algo que es sucio, no digno de alguien. Por ejemplo, vamos a decir una persona que practica algo que no es digno de su puesto, que dice, pues los demás pueden, pero tú no, tú eres jefe. No, los que son empleados pueden faltar, tú no, tú eres jefe. Es algo así, ¿no? Tú representas a alguien. ¿Se acuerdan de la noticia que hubo hace muchos años y que inclusive escribí un boletín sobre eso, de un jugador de fútbol americano que le pegó a su esposa y que por esa causa lo corrieron del equipo? Primero él lo disfrazó porque le pegó en un elevador, y cuando salió la mujer salió desmayada, y una persona lo vio. El único reporte es, no, pues fue un accidente, y ya, el equipo no investigó más. Pero después alguien le dijo, tenemos la grabación del elevador. Cuando los dueños del equipo vieron la grabación y vieron que este hombre le aventó un puñetazo a la mujer y la dejó desmayada, en ese momento lo corrieron del equipo. Y era un buen jugador, representativo de ese equipo. Lo corrieron. ¿Por qué? Porque nos haces quedar mal como equipo. Fíjense lo que hizo un equipo de fútbol americano a alguien que se portó mal. ¿Qué debería de ser en la iglesia? En la iglesia no puede haber inmundicia, hermano. No puede haber cosas sucias. No puede haber comportamiento no digno de alguien que ha sido salvado y limpiado por la sangre de Cristo. No puede ser que practiquemos ciertos pecados. Por ejemplo, dice Pablo, fornicación. Fornicación, que algunos dicen hoy en día, es que es el pecado favorito de nuestra generación, ¿no? Porque por los medios de comunicación es tan fácil ver pornografía en internet o tantos desnudos en las películas. Así es que estamos en la generación en la que más fornicación hay. Falso. Siempre fue un pecado principal en cualquier sociedad. En la iglesia de Corinto, que era un puerto, ya decíamos, había mucha promiscuidad, mucha fornicación. ¿Y qué es fornicación, hermanos? Fornicación es la palabra porneía, que significa todo tipo de desviación sexual, o sea, todo tipo de pecado sexual. Estamos hablando de cualquier desviación en relación a la norma de Dios. ¿Dios tiene normas para lo sexual? ¿Quién nos dio el sexo? ¿Quién nos dio este aspecto sexual en el ser humano? Dios nos creó como seres sexuales, pero Él puso normas en la palabra para que se practicara la sexualidad con responsabilidad. Si nosotros no practicamos esto de acuerdo a las normas de la palabra, estamos fornicando, estamos desviando la sexualidad, y eso trae consecuencias de las más graves, ¿no? Porque es cierto que este es un pecado que está en el cuerpo, dice el apóstol Pablo. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica, estamos hablando de cualquier pecado, desviación sexual, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es algo muy grave. En la iglesia había fornicación. Y si nos ponemos a nombrar todas las desviaciones sexuales que hay en nuestra época, bueno,
son muchísimas. Pero siempre han habido, ¿no? Tener sexo con animales siempre ha habido. ¿Pensamos que es algo de hoy? ¿No? Tal vez lo más nuevo sea ¿cómo se llama? La pornografía que está tan accesible en el internet. Pero en aquella época no habían desnudos, no había lugares donde la gente podía ir a ver o a satisfacer esas necesidades. Sí había. Entonces no hay nada nuevo. Hay muchos pecados sexuales, muchas desviaciones. Y todo eso se llama fornicación. ¿Puede haber fornicación en la iglesia? Es un tipo de inmundicia. No debería de haber fornicación en la iglesia. Debería de haber moralidad. Y la más alta moralidad debería de estar en la iglesia. Deberíamos ser los más exigentes, los más castos en nuestros niveles de moralidad. Que el mundo, ¿no? Ahora sucede que son más morales que nosotros los musulmanes. ¿Cómo? ¿Y el pueblo de Dios? Deberíamos ser los más castos. Y luego dice el apóstol Pablo, para terminar con esta trilogía tremenda de pecados, lascivia. ¿Qué es la lascivia? Tener pensamientos libertinos. Es una conducta libertina provocada por un pensamiento liviano. O sea, no te exiges, no te detienes, dejas tu pensamiento que vuele y que piense en cosas. Y entonces tenemos una mente libertina. Hay creyentes que dicen, no, yo no me acuesto con nadie, con mujeres, yo no hago eso. No físicamente, pero aquí sí. Eso es, ¿qué? Lascivia. Y eso es pecado. Jesucristo dijo, ustedes oyeron de los antiguos, ¿no? Que si alguien comete adulterio, pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lascivia. Es dejar libre nuestro pensamiento. Los creyentes deberíamos ser santos no solamente en nuestra manera de actuar, sino en nuestra manera de pensar. Deberíamos ser los más exigentes, ser pudorosos, ¿no? Lo que se llama tener pudor. En Sofonías 2:2, el profeta Sofonías acusa a la nación de Israel y le dice, nación sin pudor. Y el juicio de Dios sobre Israel, ¿por qué vino? Porque era una nación sin pudor. El pueblo de Dios se permitió esas libertades y dejaron el pudor a un lado. El creyente, repito, deberíamos ser los más exigentes en el pudor, en el recato. Estas son cosas normales a la vista del mundo, ¿eh? Todos estos que mencionamos aquí no son pecados para el mundo. Para el mundo es lo más normal, es lo más habitual, es lo de hoy. Pero para la iglesia de Cristo, hermanos, si tenemos a un Dios santo, deberíamos de ser santos y exigentes en toda nuestra manera de vivir. Y entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, yo oro que ninguna cosa mala hagan. Ninguna cosa mala, ni siquiera que parezca malo, porque está de por medio la fama de nuestro Dios. Ni siquiera algo que parezca malo. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estáis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Entonces ya entendimos el énfasis de Pablo. ¿Qué es lo que le interesaba a Pablo en esta oración? Que la iglesia, hermanos, no hiciera nada malo. Más bien, que hiciera lo bueno y que así caminaran hacia la perfección, o sea, de acuerdo a los propósitos de Dios. En los propósitos de Dios. ¿Ya aprendimos a orar? ¿Algo más de Pablo? El apóstol Pablo la semana pasada nos enseñó que para orar por otros tenemos que quitar el enfoque en nosotros mismos, ¿sí? No vernos a nosotros mismos, sino ver afuera de nosotros. Y en la oración de la semana pasada, el apóstol Pablo se enfocó en lo que Cristo había hecho por la iglesia. ¿Se acuerdan?
la había santificado, justificado a la iglesia. Y así pudo orar con gratitud por ellos, porque no se enfocó en él ni sus problemas con la iglesia. Él se enfocó en lo que Cristo había hecho por la iglesia. Y entonces pudo decir: doy gracias a Dios por ustedes. ¿Se acuerdan? Ahora el apóstol Pablo otra vez no se enfoca en sí mismo, pero ahora se enfoca en ¿qué, hermanos? Se enfoca en cómo deberían de vivir, dado que el Señor, o sea, de acuerdo a lo que Cristo ya les dio, lo que vimos la semana pasada, los hizo santos, los justificó y todo eso. En base a eso, entonces, ¿cómo es que deberían de vivir ellos en relación a lo que Cristo ya les dio? Ahora Pablo se enfoca en lo que deberían ser, cómo deberían de vivir, y entonces puede interceder por ellos, porque sabe lo que necesitan. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesita la iglesia? Para que recordemos esto, hermanos, siempre que oremos por los hermanos, cuando oremos por la iglesia, ¿sí? Tenemos que orar: Señor, que mis hermanos no hagan nada malo, porque ellos van a afectarse, porque van a debilitarse en su fe, porque van a terminar, Señor, restándote gloria a tu nombre. Número 2, que hagan lo bueno. Vean cómo Pablo ora las dos cosas, que no hagan nada malo, y después dice que hagan lo bueno. Sí, porque si nosotros solamente no hacemos lo malo, pero no hacemos lo bueno, estamos a la mitad, nos quedamos a medias. Tenemos que hacer lo bueno para no volver a hacer lo malo. Y después dice Pablo que sean perfectos, que lleguen a la perfección, o sea, que en su caminar estén cumpliendo tus propósitos, Señor. Es lo que tenemos que pedir por nuestros hermanos, interceder, que no hagan lo malo, que hagan lo bueno, que sean perfectos en Cristo. Es lo que tenemos que pedir cuando oremos unos por otros, ¿sí? Y bueno, y cuando oremos por nosotros mismos también, que no hagamos nada malo, porque sabemos que eso nos va a causar muchos problemas en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, y además vamos a perder el poder como iglesias aquí en Calera. Recuerdo, para terminar, hermanos, cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, escribió la oración, una carta para las iglesias, para cada una de las 7 iglesias de Asia, y a una de las iglesias le dijo que estaba muerta y que recuperara todo aquello que estaba a punto de morir. Pero la sentencia de Dios fue esta: porque si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué era el candelero según el Apocalipsis? Cada candelero era una iglesia, porque da luz en su comunidad. El juicio de Dios es: si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. O sea, vas a perder la capacidad de influir con el evangelio a las personas en donde Dios te puso. Si tú pecas, pierdes la capacidad de influir a la gente, de predicarles con poder. Pierdes esa capacidad. Tienes que arrepentirte. Si te arrepientes y no lo vuelves a hacer, recuperas la fuerza y te vuelves en un testigo poderoso de Dios. Pero si estás en pecado, ¿con qué cara vas a predicar el evangelio? No hagas lo malo, haz lo bueno y sé perfecto en Cristo. ¿Ok?